Muy bien, vamos a concluir el contenido de esta primera unidad, pues hablando de las ondas estacionarias en cuerdas. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Las ondas estacionarias son una consecuencia de los conceptos que vimos en la clase anterior, al final de la clase anterior, que tenían que ver principalmente con las condiciones de frontera en la cual viajaba, se reflejaba un pulso, y con el principio de superposición que me permite pues conocer cuál es la resultante de la interferencia de dos ondas. Entonces, las ondas estacionarias realmente es un fenómeno muy estudiado en la física que tiene aplicaciones en varios campos. De hecho, es un principio bien aprovechado en el caso de la música para generar las notas musicales en instrumentos, ya sea de cuerda o instrumentos de viento. Y pues seguramente por ahí, cuando estén resolviendo ejercicios, cuando revisen el libro, pues se van a encontrar más de algún problema que está relacionado precisamente con eso, con las notas musicales y cómo se genera pues una composición melódica. Va desde eso a también podemos incluso encontrarlo ya en manifestaciones más complejas, como en el caso del Sol, también en el caso de las estrellas. Las estrellas tienen de cierta manera, incluso en el mismo libro van a encontrar una figura de cómo el Sol también tiene un determinado mecanismo de oscilación y cómo podemos describir esas oscilaciones que tiene el Sol en términos de ondas estacionarias. En el grupo les mandé un par de videos donde se muestran dos experimentos, tanto para el caso unidimensional como para el caso bidimensional. También se puede haber experimentos en tres dimensiones. Voy a ver si encuentro por ahí. Me parece que en algún momento vi un video donde tenían unas gotas que estaban casi como levitando prácticamente en el aire debido a la formación de ondas estacionarias por un sonido en el aire. Voy a ver si lo encuentro. Pero bien, luego de ver la clase, o luego de recibir la clase, yo les recomendaría que se vean ese par de videos para que puedan tener una mejor noción. Ya posterior a la clase, pues ustedes ya entenderán un poco más el lenguaje del que les están hablando. Muy bien, entonces las ondas estacionarias se generan, a nosotros nos interesa en el caso de una cuerda. Las ondas estacionarias se generan por el principio de superposición. Entonces nosotros vamos a tener dos, dos ondas, una onda que va a salir de la izquierda o de la fuente que las genera. Entonces, aquí vamos a poner unos puntos suspensivos. Esta onda le voy a llamar la onda número uno, y esta pues va a tener una función de onda Y1, como ya lo hemos estudiado en la clase. Y si ustedes se acuerdan, estas ondas, ayer vimos unos simuladores donde veíamos que si los dos extremos de la cuerda estaban fijos, entonces cuando ese pulso o llegase al otro extremo, entonces va a haber una reflexión de ese pulso. Ese pulso va a rebotar en ese punto fijo y, y se va a invertir. O sea, es decir, como consecuencia de ese rebote va a haber un reflejo de la onda, y la consecuencia directa de esa onda es que va a tener, debido a la tercera ley de Newton, esta va a tener una inversión y por lo tanto, por lo tanto,
vamos a tener una onda más o menos así, que estaba viajando en la dirección contraria. Pues van a tener, quizás no me salió exactamente igual las ondas aquí, pero van a tener exactamente las mismas características, es decir, van a tener la misma amplitud, van a viajar a la misma velocidad, van a tener la misma longitud de onda, la misma frecuencia, pero se van a encontrar en algún punto y va a haber una superposición. Entonces la onda 2 va a tener una función de onda muy parecida a la 1, pero va a tener pequeñas diferencias. En el caso de la 1, vamos a tener una función de onda A por el coseno de kx menos omega t, o sea, el pulso viajando hacia la derecha. Y en el caso de la número 2, vamos a tener menos A, si se fija, tiene una amplitud negativa cuando empieza, por el coseno de kx más omega t, va viajando hacia la izquierda, por lo tanto el término de omega t va a ser negativo. Eso genera que entre estas dos exista un desfase de pi radianes. Hay un desfase de pi radianes entre ellas. Y lo que el principio de superposición me dice es, si usted quiere saber qué características tiene la onda resultante de sumar estas dos, tiene que aplicar el principio de superposición, o sea, sumar la Y1 más la Y2, la función de onda de la número 1 con la de la número 2, y con eso yo voy a poder encontrar lo que sucede. Vamos a hacer eso, precisamente. Aplicando el principio de superposición. Muy bien, entonces la onda resultante va a ser y de xt, función de las dos variables, y va a ser la suma algebraica de y1 más y2. Okay, y1 era a coseno de kx menos omega t, y y2 es menos a coseno de kx más omega t. Aquí voy a aplicar una identidad trigonométrica para simplificar esta suma. Esa identidad es que el coseno de x más menos y es igual a el coseno de x por el coseno de y menos más el seno de x por el seno de y. Entonces voy a aplicar esa identidad de la suma o resta de ángulos para cada uno de los cosenos y luego pues voy a ver que eso se simplifica. El y de xt resultante va a ser, saco de factor común la amplitud, y en el primero me va a quedar el coseno de kx por el coseno de omega t. Tengo un signo menos entre los ángulos, entre los valores sí, los ángulos puedo decir. Entonces significa que aquí en medio voy a poner un signo más, seno de kx, seno de omega t. Menos, el signo menos que ya trae el segundo coseno. Entonces me quedará coseno de kx, coseno de omega t. Aquí iría un signo menos, pero con el menos que ya tengo del segundo coseno se me va a hacer más. Entonces me va a quedar seno de kx por el seno de omega t.
Aquí se me cancelan los términos que tienen el producto de cosenos y solamente me va a quedar la función 2a por el seno de kx por el seno de omega t. Muy bien. Entonces, con esto vamos a identificar que esta es la función de onda estacionaria en cuerdas. Ok, entonces, bueno, ¿qué información puedo sacar de esta función resultante? Bueno, la primera es que yo coloqué en un paréntesis toda la parte de la amplitud. Voy a copiar esa ecuación para desglosarla, pegarla aquí abajo y vamos a identificar cada una de las partes de esa función. Primero, esta parte. Esta parte en color rojo va a representar pues la amplitud. Lo que puedo decir de esto es que cada punto tendrá una amplitud diferente. O sea, cada punto, como consecuencia de ese patrón que se va a generar, cada uno de los puntos de la cuerda va a tener una amplitud diferente, porque si se fija todo eso que estoy encerrando ahí en el paréntesis, eso vendría a ser como una especie de amplitud de un movimiento armónico simple. De hecho, eso es lo que voy a notar aquí en el segundo término, que este segundo término es el característico de un movimiento armónico simple. Entonces, cada punto oscila con un movimiento armónico simple con una frecuencia angular igual a omega. Entonces, ¿se acuerdan en el movimiento armónico simple? La función del desplazamiento era x igual a por el coseno de omega t más phi. Entonces, pero usted sabe que usando identidades trigonométricas, usted puede pasar de seno a coseno sin problema. Entonces, a pesar de que no aparezca el coseno, usted puede agregar un ángulo de fase para convertirlo en un seno. Y entonces, pues, lo que estoy observando es que precisamente tengo un término característico del movimiento armónico. Entonces, dos cosas importantes. Cada punto tiene una amplitud de movimiento diferente y cada punto oscila con un movimiento armónico simple. Y si cada punto tendrá una amplitud diferente, entonces aquí puedo decir que los que tienen la máxima amplitud máxima, ¿cuál será en ese paréntesis, cuál es el número más grande que puedo alcanzar? 2a seno de kx. ¿Cuál es el número más grande? 2a. 2a, ¿verdad? Eso va a pasar cuando el seno sea igual a 1. Entonces, 2a significa que ese punto tiene el doble de la amplitud de la onda original. Vea que las ondas originales tenían una amplitud A. Entonces, por lo tanto, este tiene una máxima amplitud. A esos puntos se les conoce como antinodo. Y pues obviamente, aquel que tiene la mínima es aquel que tiene amplitud 0. Si el seno es igual a 0, entonces tengo amplitud 0. A eso se les conoce como nodos. Entonces, nuestro movimiento, que se llama onda estacionaria, va a tener esas características. Va a tener puntos con movimiento armónico simple, cada uno con una amplitud diferente,
Y voy a poder identificar en la onda estacionaria aquellos puntos que tienen la máxima amplitud y los que tienen la mínima amplitud. O sea, los nodos y los... Entonces, para ver eso, vamos a usar una simulación. Dos simulaciones que me van a permitir observar el fenómeno de la onda estacionaria. Entonces, voy a trabajar primero con esta simulación, la cual me permite a mí ver las dos ondas. La onda incidente, que va viajando hacia la derecha, y la onda reflejada que va viajando hacia la izquierda. Entonces puede notar que si usted toma algún punto de referencia en X entre las dos, va a lograr ver ese desfase de pi radianes que hay entre. Y ese desfase es lo que permite que se genere una onda estacionaria. Ahora, dependiendo de las características que tengan las ondas progenitoras, así le vamos a llamar a esas ondas, las ondas originales, dependiendo de las características que tengan esas ondas progenitoras, así puede ser el patrón de onda estacionaria que se genera. Entonces, si yo modifico las características que tienen las ondas originales, como la longitud de onda, como la frecuencia, ese tipo de cosas, entonces yo puedo conseguir diferentes patrones en la onda estacionaria. Les dije que esos patrones tenían de característica que iban a haber puntos de máxima amplitud y puntos de mínima amplitud. Entonces, a esos patrones que se generan, a veces les llamamos los modos normales o los armónicos. Entonces, este simulador en la tercera gráfica me muestra cómo se pueden generar los diferentes armónicos o los diferentes modos normales. Entonces, nosotros vamos a identificar a los armónicos por una n minúscula. Entonces, vamos a decir que aquel que tiene la n más baja es el 1, el n igual a 1, y eso a ese se le conoce como el armónico fundamental, o hablándolo en términos de modos, entonces sería un modo fundamental. Se le conoce como el modo fundamental. Ok, entonces hay que familiarizarse con ese lenguaje, ¿verdad? Ese lenguaje que se utiliza en este. El modo, ese que aparece ahí en pantalla, que es el n igual a 1, es el armónico fundamental o el modo fundamental. ¿Cómo yo puedo diferenciar cuál es cuál armónico? Por el número de antinodos. Entonces, ¿cómo identifico los antinodos? Bueno, en la definición anterior dije que los antinodos eran aquellos que tenían la máxima frecuencia en el... ¿Qué pasó? ¿Sí me están escuchando? Silic. No sé. Ok. No, es que la simulación paró, no sé por qué. Ok, aquí está. Pensé que se había ido el internet. Muy bien. Entonces, ¿cómo identifico, no? Si ustedes notan, en la tercera gráfica, el punto X igual a 5 es el que tiene el máximo desplazamiento. Tiene un desplazamiento de 40 milímetros. Es el máximo desplazamiento. Y se cumple lo que les había mencionado en los apuntes, que el antinodo tiene el doble de la amplitud de las ondas originales. Entonces váyase a las gráficas 1 y 2, la azul y la roja, y va a ver que las ondas originales tienen una amplitud de 20. Y en este caso, el punto X igual a 5 es el que tiene la máxima amplitud, el doble, ¿no? Entonces, solo tengo un punto que tiene esa máxima. Y en esa misma configuración se logra ver lo que les mencionaba. Cada punto tiene un movimiento armónico simple con una amplitud diferente. Entonces, si tú es en el 0, si tú es en el 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 10, y va a ver que cada uno se va a mover de arriba hacia abajo y con amplitudes
diferentes. Y los extremos son los nodos y los antinodos. A ver si alguien me puede decir dónde están ubicados los nodos en este primer armónico. El primer nodo estaría en 0 y el segundo nodo estaría en 10. 10. Correcto, en 10. Sí. Entonces, esa va a ser la característica. El número de antinodos coincide con el número del armónico. Entonces, si yo le digo el armónico fundamental o el primer armónico, entonces usted tiene que pensar automáticamente, como es el n igual a 1, solo hay un antinodo. Y el número de nodos va a ser n más 1, o sea, un número más que el antinodo. O sea, aquí puedo ver claramente que tengo un antinodo y dos nodos. ¿Por qué? Porque las condiciones de frontera que yo he impuesto para el problema son que los dos extremos estén fijos. Por lo tanto, si los dos extremos están fijos, obligatoriamente ahí van a tener que haber nodos. Ahora, pero si me paso al segundo armónico, entonces voy a ver primero, quiero que se centren primero, voy a volver al primero. Céntrense en las dos ondas originales. Miren la azul y la roja. Vea que son ondas bien largas, ni siquiera se alcanza a ver en la misma gráfica una longitud de onda. No puedo ver dos nodos dos crestas consecutivas para poder medir la longitud de onda. Pero si ya me paso al segundo, entonces vea que las ondas se van acortando y tienen una frecuencia más grande. Al tener una frecuencia más grande, entonces genero en la parte de abajo una onda estacionaria más grande, o sea, el segundo armónico. Entonces, como es el segundo armónico, puedo ver claramente que hay dos antinodos. Siempre el número del armónico coincide con el número de antinodos. Y tengo n más 1 nodos. Si n es 3, entonces, si n es 2, perdón, quiere decir que voy a tener 3 antinodos. Y claramente ahí están los antinodos, hay pues, los nodos que son un nodo en x igual a 0, un nodo en x igual a 5 y un nodo en x igual a 10. Y los antinodos puedo ver que están en 2.5 y en 7.5. Entonces, los armónicos son simétricos y eso es muy interesante, son simétricos, o sea que yo puedo medir perfectamente las distancias entre ellos, eso es algo que vamos a hacer a continuación. En el tercer armónico puedo ver que ahora sí puedo distinguir en las gráficas azules y rojas la distancia entre dos crestas, un lambda. Entonces ahora el lambda es más corto y como consecuencia de un lambda más corto, entonces puedo conseguir un tercer armónico. 3 antinodos, 4 nodos. Ahora me voy al 4, puedo ver 4 antinodos, 5 nodos y cada vez es más corto. Me voy al último, al sexto y puedo ver que cada vez son más cortos. Ahora, esta simulación es bonita, pero a mí me gusta más esta otra que les voy a mostrar acá. En esta de acá, uno tiene la posibilidad de ver en tiempo real también cómo se va dando, o sea, lo mismo que allá lo tengo en 3 gráficas diferentes, aquí lo tengo en una sola. Puedo ver la línea que se muestra más gruesa es la onda estacionaria, la resultante. Y las ondas que se muestran en líneas punteadas son las ondas originales. Y aquí se logra ver por qué es que se genera esto. En la simulación del día de ayer, yo les mostré que cuando nosotros teníamos una interferencia entre dos ondas, podíamos tener dos tipos de interferencia, una interferencia constructiva y una destructiva. La interferencia constructiva genera una onda de mayor amplitud que las originales y si son de la misma amplitud, entonces va a tener el doble de la amplitud. Y la interferencia destructiva genera una onda de menor amplitud o, en el caso más extremo, una onda de amplitud cero. Entonces, ahí puedo ver justamente, voy a intentar pausarlo más adelante. Voy a intentar pausarlo cuando se encuentre exactamente en un antinodo. Ahí más o menos. Voy a ponerlo lento, ¿no?
para poderlo pausar exactamente. Ahí, por ejemplo. Ahí estoy, si se fijan, fíjense en las líneas punteadas. Entonces vea que hay un desfase entre ellas en ese momento de pi radianes y por lo tanto, al tener ese desfase, lo que va a existir es una interferencia destructiva. Así que las ondas se anulan y como consecuencia, la cuerda está completamente horizontal. Ahí ocurre una interferencia de tipo destructivo. Ahora, si lo dejo correr, voy a ver que cuando llega a la parte superior, ambas ondas van a coincidir y eso va a ser allí. Ambas ondas van a coincidir y eso es una interferencia constructiva. Y como ambas tienen la misma amplitud, entonces la onda resultante va a tener el doble de la amplitud de ella. Así es que se genera pues, una onda estacionaria. La ventaja que tiene este simulador también es que me permite ver cómo van variando las cantidades. Por ejemplo, puedo ver que a medida que yo voy cambiando al siguiente armónico, la frecuencia va aumentando. La velocidad de la onda se mantiene constante. Acuérdese que la velocidad de la onda es la raíz de la tensión entre mu. Y yo no estoy cambiando de cuerda, sigue siendo la misma cuerda. Es decir, si yo quiero pasar de un armónico a otro, lo único que hago es cambiar la longitud de onda o la frecuencia de las ondas originales. Pero no estoy cambiando la cuerda, va a tener la misma tensión y va a tener la misma densidad lineal de masa. Así que a medida que yo vaya cambiando de armónico, usted va a observar que los 100 centímetros por segundo se van a mantener constantes. Y como vimos en la simulación anterior, en la medida que el armónico iba aumentando, la longitud de onda se va haciendo más corta. Pasamos ahí al segundo armónico. Puedo ver claramente que cuando la cuerda está en los antinodos, hay interferencia constructiva. Y ahí, cuando está horizontal, se da la interferencia destructiva. Fíjense que la velocidad o la rapidez de la onda sigue siendo 100 metros por segundo. La longitud de onda era 1500, ahora es 750. Y la frecuencia aumentó. Ahora la longitud de onda disminuye a 500. La rapidez de la onda se mantiene en 100 y la frecuencia aumenta. Bien, eso lo puede ir viendo. Obviamente, si la frecuencia aumenta, también el periodo aumenta. Y la amplitud también se mantiene constante. Entonces, lo único que uno hace para ir pasando de un armónico a otro es encontrar bajo qué frecuencia o bajo qué longitud de onda se consigue eso. Ahora, lo interesante de esto es que es algo que en física se puede decir que está cuantizado. O sea, quiere decir que no para cualquier frecuencia se va a conseguir una onda estacionaria. Fíjese que, por ejemplo, aquí, vamos a ver, el tercer armónico se da una frecuencia de 0.201 Hz. Entonces, si yo le pongo 200, aquí no lo puedo modificar, ¿verdad? Pero si yo le pusiera 204, 0.204 Hz, entonces ya no veo una onda estacionaria. Lo que voy a ver es una distorsión ahí en la cuerda, pero no se va a apreciar un patrón tan bonito como el de una onda estacionaria, tan bien visto. Entonces, tengo que llegar hasta los 0.267 Hz para darme cuenta de eso. Entonces, eso es lo interesante de esto, que no a cualquier frecuencia ocurre, solo va a ser a una determinada frecuencia. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es, matemáticamente vamos a encontrar cuáles son esos valores de frecuencia que tengo que tener, cuáles son esas longitudes de onda que tengo que tener para poder formar cada uno de los armónicos. Pero bueno, antes de pasar allá, no sé si tienen alguna consulta, alguna curiosidad que les haya surgido de esto. ¿Todo claro hasta ahora? Sí, listo, todo claro. Todo claro. Igual, ustedes también van a tener una práctica de laboratorio, solamente que por cuestiones
más que todo de la planificación académica de la universidad, nos tocó moverla hasta el segundo parcial. Hubiera sido bueno que la miraran en este momento. Pero bueno, no quise poner la práctica de laboratorio la semana después de la semana morazánica porque ustedes van a examen y pues van a estar concentrados en eso. Así que la semana posterior a la del examen van a tener la práctica de laboratorio de ondas estacionarias. Entonces justamente ustedes van a ver con equipo real que tenemos en la escuela de física cómo se generan estas ondas y cuáles son pues estas mismas características. Van a poder ver los nodos y los antinodos allí. Ok, entonces recuerden que ando buscando cuáles son las frecuencias o las longitudes de onda necesarias para generar cada uno. Bien, en función de eso voy a empezar con un primer cálculo. El primer cálculo es, quiero saber dónde van a estar ubicados los nodos en un armónico cualquiera. Entonces, bueno, aquí pues uno lo que tiene que hacer, allá gráficamente es fácil verlo, ¿no? Puede decir, en tantos centímetros, en tantos, en tantos. Pero realmente que va a depender mucho de la cuerda, de las características de las ondas originales. Pero puedo tener una fórmula general que me va a permitir saber para cualquier onda cuál va a ser esa posición. Entonces, ¿dónde puedo identificar de la ecuación de la función de onda dónde está un nodo? En la primera parte, donde dice 2a seno de kx. Porque eso de cierta manera me da la amplitud de cada punto. Entonces yo sé que en esos puntos la amplitud es 0. Entonces puedo decir, en un nodo, la amplitud es igual a 0. En un nodo la amplitud es igual a 0. Eso quiere decir que en la función de la onda estacionaria, el seno de kx tiene que ser igual a 0. O sea, para que y sea 0, el seno de kx tiene que ser igual a 0. Tiene que ser 0. Bueno, también podría decir que el seno de omega t sea 0, ¿verdad? Pero el seno de omega t es 0 solamente cuando t vale 0. Si t vale 0, pues estoy al inicio de la oscilación, obviamente ahí que no va a haber un desplazamiento, pero en otro punto no. Bien, entonces el seno de kx tiene que ser igual a 0. Si el seno de kx es igual a 0, eso ocurre para varios valores angulares. Eso ocurre cuando kx toma los valores 0, pi, 2pi, 3pi, etc. Muy bien. Entonces, yo puedo decir que cada npi, donde n es 0, 1, 2, etc., pues se va a dar un nodo cada vez que ocurra eso, ¿no? Que el valor angular k por x valga npi. Muy bien. Entonces voy a pasar voy a pasar, si se fijan, tengo una especie de ecuación ahí. Voy a pasar el número de onda k del lado izquierdo al lado derecho. Entonces, si los paso acá, me quedaría siempre el 0, me quedaría 0. Ahora el segundo me quedaría pi entre k. El tercero me quedaría 2pi entre k. 3pi entre k. Y así npi sobre k. Bueno, entonces esa sería la posición de los nodos en términos del número de onda. Pero no es tan práctico tenerlo en términos del número de onda, o quizás para los propósitos que yo busco, no me interesa que esté en términos del número de onda,
sino en términos de lambda. Pero nosotros sabemos que el número de onda es igual a 2pi sobre lambda, ¿no? Entonces quiere decir que si yo aquí a cada uno, por ejemplo a este lo multiplico por 2, lo divido entre 2, igual a este, 2 entre 2, entonces puedo conseguir que me dé, bueno, voy a escribir esto al contrario, para que lo vean directamente. Voy a poner mejor lambda, o sea, aquí voy a poner lambda, 2pi sobre k. Entonces, si multiplico arriba y abajo por un 2, entonces rápidamente voy a poder distinguir 2pi entre k en cada uno de los términos. Listo, entonces puedo ver x, el 0 sigue siendo 0. Aquí me va a quedar 2pi. No lo voy a escribir, voy a escribir el resultado de una sola vez. Me va a quedar 2pi entre 2k. Eso es lambda entre 2. En el siguiente me va a quedar lambda. En el tercero me va a quedar 3 medios de lambda. Y así sucesivamente hasta llegar a n por lambda entre 2. Entonces, esa es la posición en la cual yo voy a encontrar los nodos en un armónico dado. Entonces, ¿dónde va a estar el primero? En lambda, en 0. ¿Dónde va a estar el segundo? Cuando lambda tome la mitad del valor. Entonces, para ir comprobando eso, bueno, ya hice las capturas del mismo simulador que estaba mostrando anteriormente. Eso solo voy a pegar aquí las capturas para que lo vayamos viendo. Aquí tengo el primer armónico. Ok, aquí está el primer armónico. Entonces, en ese primer armónico, dijimos que los íbamos a distinguir por una n. Entonces, este es el n1, puede llamado el armónico fundamental. Okay. Entonces, claramente puedo ver que en la sucesión de los nodos hay dos nodos. Un nodo aquí en 0 y hay un nodo aquí que coincide con lambda medios. Y si usted puede ver, aquí lo que tengo es la distancia entre dos extremos que tienen desplazamiento 0. O sea, es la mitad de una onda. Por lo tanto, tiene toda la lógica del mundo hablar o decir que aquí la distancia es lambda medios. ¿Por qué? Porque el primero está en 0 y el segundo está en lambda. El resto me da lambda. Si lo veo en términos de la longitud de la cuerda, entonces, como la longitud de la cuerda nunca cambia, sigue siendo la misma. Entonces, aquí la longitud de la cuerda es lambda medios. Ok, si me paso al segundo armónico y hago el mismo análisis, segundo armónico, y voy a hacer el mismo análisis. Ok, entonces veo que este es N2, N igual a 2. Este es el segundo armónico. Muchas veces, y es un lenguaje que casi no se usa, pero en algunos enunciados de ejercicios pueden encontrar eso. Muchas veces a todos los armónicos que están después del fundamental se les llama sobretonos. Entonces, este vendría a llamarse también el primer sobretono. Eso tiende a confundir un poco porque si uno escucha primero lo asocia directamente con n igual a 1. Pero bueno, no voy a mentir, eso es parte del lenguaje que se ha utilizado en este tema. Entonces, si lo encuentran, pues identificar que si le dicen sobretono, se va a referir a armónicos que están después del fundamental. Entonces, si le dicen el quinto sobretono, va a ser el n igual a 6, ¿verdad? Es el quinto después del primero, es el sexto. Muy bien, entonces puedo identificar aquí, según lo que me dice la secuencia de los nodos, que hay 3 nodos. El primer nodo va a estar en 0, el segundo va a estar en lambda medios y el tercero va a estar en lambda. Por lo tanto, lo que yo puedo identificar es que si el primero está en 0
Si el primero está en 0 y el segundo está en lambda medios, entonces la distancia que hay entre el primero y el segundo es lambda medios. Y si el segundo está en lambda y el tercero está en 3 lambda medios, entonces resto y también me da lambda medio. Esta es una relación muy importante. La distancia que hay entre dos nodos adyacentes siempre va a ser lambda medio. Siempre. Ojo con eso. Recuérdenlo. Distancia entre nodos adyacentes siempre va a ser lambda medios. Y aquí pasa que L, que es la longitud de la cuerda, sigue siendo la misma cuerda. No le he cambiado nada a la cuerda. Entonces ahora coincide, si lo sumo, lambda medios más lambda medios, con lambda. Y finalmente voy a ver la tercera evidencia de esto, con el tercer armónico. Y en el tercer armónico, pues, puedo identificarlo. Lo voy a escribir ya de un solo. Ya será lógico ver todas esas cosas. Tercer armónico. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4 nodos. La distancia entre el primero, lambda medio. Entonces veas cómo se van acortando cada vez las distancias entre los nodos. Lambda medios aquí y aquí también lambda medios. Porque era la característica que habíamos hablado antes. Si quiero conseguir un armónico más largo, entonces tengo que reducir la longitud de onda. Y en términos de la longitud de la cuerda ahora va a ser 3 veces lambda medios. O sea, va a ser igual a 3 medios de lambda. Y así. Bueno, entonces me voy a concentrar en las anotaciones que hice en azul. Y puedo ver que también se me va generando una secuencia de los L's. El L del primer armónico es lambda medios, el del segundo es lambda, tercero es 3 medios de lambda. Entonces puedo decir, en general, L es igual al número del armónico multiplicado por lambda medio, donde n va de 0 no, porque L nunca va a valer 0, desde 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ah, bueno, pero L es constante, no me interesa ver L, pero lo que sí me interesa es ver lambda. Entonces voy a despejar de esa ecuación para lambda y voy a ver que lambda es igual a 2L, paso a multiplicar el 2 al lado izquierdo, entre n, con n igual a 1, 2, 3, etc. Y le voy a poner un subíndice n, porque esta fórmula que acabo de encontrar, lo que me da es cuál es el lambda que necesito configurarle a mis ondas originales para conseguir un armónico. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, vamos a ver, si yo quiero conseguir el quinto armónico, entonces sustituyo en esta fórmula y me queda 2 por L entre 5. 2/5 de la longitud de onda. O sea, esa debe ser la longitud de onda que tienen las frecuencias, las ondas originales, para que a mí me dé como resultado el quinto armónico. Voy a poder observarlo bien ahí, en la cuerda. Bien, pero también puede interesarme, porque medir la longitud de onda de un pulso puede ser un poco impráctico a veces. Entonces, puede que me interese mejor medir la frecuencia. Imagínense que yo tengo un agente externo, un oscilador, que es el que me genera las perturbaciones para las ondas originales. Van a ver, por ejemplo, que en el laboratorio que van a realizar dentro de, quiero ver, 1, 2, 3 semanas, 2 semanas, van a poder ver cómo en el equipo de laboratorio que tenemos en la escuela de física hay un vibrador que genera ondas sinusoidales, ¿no? Entonces, dependiendo de la frecuencia, así puedo conseguir yo un armónico dado. Entonces,
Me interesa más, es más fácil para mí tener un objeto al cual yo le pueda cambiar la frecuencia, perdón, así como que usted tenga una licuadora en su casa. O sea, la mayoría de nosotros tenemos una licuadora en casa de estas que tiene diferentes opciones. Ya algunas vienen configuradas, las más viejas venían con números, ya las nuevas traen qué es lo que quiere preparar con eso. Y dependiendo de eso, así va a ser la frecuencia del giro de la cuchilla. Entonces, tengo un aparato como este donde yo le puedo cambiar la frecuencia. Por lo tanto, entonces, yo puedo saber a qué frecuencia se genera un determinado armónico. Entonces, me interesa más eso, es más práctico tener ese cálculo. Y como yo sé que la frecuencia es el cociente de la rapidez de la onda entre lambda, entonces puedo hacer este cálculo sencillo. Y me queda nada más que n por la rapidez sobre 2L, con n igual a 1, 2, 3, es la frecuencia a la cual necesito yo configurar mi oscilador para conseguir un patrón de onda. Y si se fijan, aquí viene involucrada la rapidez, pero como vimos en el simulador, la rapidez tiene que ser constante porque es la raíz del cociente de mu entre f entre mu. Entonces, la tensión de la cuerda nunca cambia. La densidad lineal de la masa nunca cambia. Entonces, ese número es una constante entre cada armónico. O sea, no necesito cambiar la rapidez. Si cambio la rapidez, cambio completamente todo. O sea, es decir, si yo le cambio la tensión a la cuerda, entonces ahí cambio completamente todo. Ya no va a ser. Ok, entonces, esta ecuación es la más importante porque me va a dar la frecuencia del enésimo armónico. ¿Y por qué la frecuencia es tan importante? Porque a partir de la frecuencia usted puede entender varias cosas por las cuales a este tipo de patrones se le llaman los armónicos, precisamente. Porque las frecuencias siguen una serie de patrones que son característicos de lo que en cálculo, cuando vimos el tema de sucesiones y series, conocimos como una sucesión de una sucesión armónica. Entonces, cada armónico o cada modo de vibración en la onda estacionaria va a tener una frecuencia dada, una característica. No a cualquier frecuencia se consigue un armónico, solo a determinadas frecuencias. Pero esas frecuencias van a seguir un patrón interesante que vamos a resumir en dos ecuaciones. Por ejemplo, si yo le empiezo a dar valores a esa fórmula anterior, entonces voy a tener que la frecuencia 1, que es la fundamental, va a tener el valor, la rapidez, sobre 2L. Porque n vale 1. Si hago la segunda, voy a tener 2 por b sobre 2L. Pero si me fijo, esto es la frecuencia fundamental. Esto quiere decir que la segunda frecuencia es el doble de la frecuencia fundamental. La tercera es 3 veces v sobre 2L, que eso es la frecuencia fundamental. 3 veces la frecuencia fundamental. Y si usted generaliza esto para el enésimo armónico, entonces la frecuencia del enésimo armónico es n veces la frecuencia fundamental. Eso lo caracteriza como una sucesión de términos armónicos. Es una sucesión armónica. Una sucesión armónica. Por eso se le llama a cada uno
los armónicos. Y otra de las características que puedo ver es qué pasa si yo empiezo a restar frecuencias consecutivas. Voy a restar F3 y F2, por ejemplo. F3 menos F2 va a ser 3 veces este término menos 2 veces este término. O sea, va a ser, y eso es la frecuencia fundamental. Voy a tomar uno más grande, por ejemplo, 10 menos 9. 9 veces la frecuencia fundamental. No, 10 veces la frecuencia fundamental menos 9 veces la frecuencia fundamental. Eso es la frecuencia fundamental. Entonces, generalizando, si usted resta una frecuencia n más 1 menos una frecuencia n, siempre le va a dar la fundamental. Y eso también es una característica de esta serie armónica. Muy bien, entonces de eso se va a tratar. Eso es lo que vamos a trabajar el día lunes. Vamos a realizar problemas de objetivos mínimos y avanzados, donde nosotros vamos a configurar un patrón de onda estacionaria. Nos va a interesar calcular frecuencias, nos va a interesar calcular longitudes de onda, para los cuales se genera un armónico dado, o para un armónico desconocido, en base a algunas características, saber distinguir qué armónico es el que se está generando. Entonces de eso se trata. De eso se trata lo que vamos a ver. Es un tema muy bonito, muy interesante. Pueden ver ahora los videos que les dejé en el grupo de Telegram, porque esos son experimentos de aplicación. Uno es el tubo de Rubens, que es una generación de ondas estacionarias en un tubo, solo que ahí ya no se usan ondas transversales, sino que ondas longitudinales. Entonces uno con las llamas que se generan en ese experimento puede distinguir dónde están los nodos y dónde están los antinodos, vistos a partir de las llamas. No directamente dentro del tubo, porque dentro del tubo es muy difícil verlo, es un gas a la vista transparente, entonces va a ser muy difícil ver dónde están los nodos. Y también les mandé un video donde tenemos una placa bidimensional donde se generan unos patrones que se llaman las figuras de Chladni. Las figuras de Chladni son precisamente, se muestran a partir de colocar en una placa. En la parte de baja de la placa colocamos un vibrador, que normalmente es una bocina, y al generar esas vibraciones se pueden conseguir ondas estacionarias, y nosotros colocamos un polvo, puede ser sal, harina, cualquier cosa así, sobre la placa, y esa nos va a mostrar, de acuerdo a cómo se muevan las partículas del polvo, dónde están los nodos y dónde están los antinodos. Entonces, véanlos, están muy bonitos. En presencial normalmente hacíamos esos experimentos en clase, o los estudiantes lo hacían en proyectos, ¿verdad? Pero bueno, desafortunadamente, debido a la situación actual, pues no nos queda más que verlo ahí, ¿verdad? Pero bueno, si en algún momento les da la curiosidad y quieren hacerlo, pues adelante, tienen los materiales, tienen cosas ahí en casa que pueden aprovechar, pues háganlo. Bueno, aquí nos quedamos el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta. Lick, ¿qué pasaría si restamos F4 menos F2? ¿O eso no se puede? No, sí se puede. Lo que pasa que no va a ser, no va a ser nada relacionado con la frecuencia fundamental. Y la ventaja, pues, es eso, ¿no? Que si usted resta dos consecutivos, eso le da la fundamental. Eso le da la fundamental. Ahí puede sacar información, pero digamos, si usted resta el F4 menos el F2, le va a dar un número que no es exactamente la fundamental. Bueno, podemos verlo aquí, así rápidamente el cálculo. Aquí.
O sea, si yo resto, por ejemplo, F4 menos F2, me va a dar 4 veces menos 2 veces. Y aquí me queda 2 veces la frecuencia fundamental. Entonces, pero bueno, no tendría sentido hablar de esto a menos que nos digan en el problema, tengo la frecuencia tal y la frecuencia tal. Entonces, puedo conseguir eso. Ahora, normalmente los ejercicios nos dicen así como se generan ondas estacionarias y se observa que en la frecuencia de tantos hertz hay un patrón de onda estacionaria o un armónico, y en la siguiente frecuencia de tantos hertz se observa otro patrón y no hay ninguna frecuencia entre ellas. Entonces, eso nos da a entender de que son dos frecuencias consecutivas y que si yo las resto, pues puedo conseguir la fundamental. Y si yo tengo la fundamental, entonces, aquí tengo la ecuación de la fundamental, puedo encontrar, qué sé yo, la longitud de la cuerda o la rapidez, puede que eso me pidan en el ejercicio, entonces ahí tendría sentido. O sea, es decir, sí es cierto, da 2 veces la frecuencia fundamental, ¿verdad? Yo casi nunca he visto problemas así, ¿verdad? De ese tipo. Pero bueno, eso es lo que da. Pero es más interesante ver las consecutivas. Sí, entiendo, Lick, gracias. Okay. ¿Alguien más? Bueno, entonces lo dejamos hasta ahí. Recuerden que pues la próxima semana es receso. Pues mi recomendación es aprovechen el tiempo para 2 cosas, para descansar y para estudiar. No se desconecten completamente, ni tampoco se obsesionen tanto con poner. Yo sé que muchas veces uno deja deja todo para la semana de vacaciones, ¿verdad? Pero también es importante ese descanso. Entonces, dejen el tiempo para las 2 cosas. Si cuando estudien, saquen todas las dudas que puedan. Nosotros el lunes y martes, después de la semana morazánica, tenemos repaso. Entonces, todos esos días podemos abordar todas las dudas que a ustedes les surjan. Aproveche a avanzar lo más que pueda en la tarea, de manera que ya en esos días sus preguntas sean preguntas basadas en la experiencia con eso. Bueno, entonces les deseo que tengan unas felices vacaciones y nos vemos el lunes después de la Semana Morazán. Cuídense mucho. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick, igual. Igualmente. Gracias, Lick.